profe, ¿Sí? ¿cuándo vas a subir las clases? Ya la subí, recién. ¿Sí? Sí. Ah, ya, es Mientras que no lo estaba, había visto. sí, que mientras estaba esperando esto, hice eso. Subí la clase el martes y la retroalimentación de ayer. Ven, ahí están. Se creó un módulo de metabolismo y ahí está la presentación de la clase, el video y la retroalimentación de ayer. Ya, hoy día nos corresponde ver metabolismo de proteínas. También esto es un recordatorio de lo que tienen que haber visto en bioquímica, con mucho más detalle de lo que yo lo voy a ver con seguridad, pero que sirve como base para poder después ya ocuparlo en el siguiente módulo, que es cuando ya empezamos con fisiología y fisiopatología de renal, en este caso. Entonces vamos a ver proteína, metabolismo, su clasificación y estructura. Va, no, lo que es la última. Ahora sí. Entonces vamos a generar generalidades, metabolismo, estructura, clasificación y catabolismo. Entonces, lo primero que vamos a ver son las generalidades de las proteínas, donde como aspectos generales que tienen que ver con las proteínas, son todas ellas moléculas de tipo orgánicas que tienen gran tamaño en general, la gran mayoría de ellas, y están formadas por cadenas largas, lineales, del compuesto básico que se llama aminoácido. Las proteínas cumplen una cantidad de funciones variadas dentro del organismo, dentro de las cuales destaca el que sean componentes estructurales de las células y de los tejidos, y siendo indispensable para su correcto funcionamiento. Nosotros somos capaces de producir una serie de aminoácidos, pero existen un grupo de aminoácidos que nosotros no podemos sintetizarlos y necesitamos adquirirlos. Estos aminoácidos se denominan aminoácidos esenciales y se obtienen a través de la dieta. En forma diaria, el aporte de proteínas en la dieta debería suponer aproximadamente entre el 10 al 15% del aporte calórico total. Se denominan proteínas a aquellas moléculas que están conformadas por a lo menos 20 aminoácidos, a los cuales se les denominan proteinógenos, y permitiendo que existan posibilidades prácticamente infinitas de formación de polímeros en cuanto a su tamaño. Pueden ir desde los 20 aminoácidos hasta proteínas de muy alto tamaño, de 20.000 kilobases por lo bajo, ¿ya? Las proteínas pueden desempeñar una variedad de funciones, como son funciones catalíticas, que las realizan las enzimas, reguladoras, como las hormonas y los neurotransmisores, transporte, como las albúminas y las apoproteínas, estructural, como el colágeno, defensiva, como las inmunoglobulinas, de reserva, como es el caso de la ferritina, que en su función es reservar fierro, y energética, en la que pueden ser catabolizadas para la obtención de energía. Los aminoácidos, que son la estructura base, son los que están mencionados aquí. Esenciales son aquellos que nosotros no podemos producir y que tenemos que adquirir, que son leucina, isoleucina, valina, triptófano, fenilalanina, metionina, treonina, lisina y histidina. Y que son condicionalmente esenciales dependiendo de las condiciones en las que nosotros nos encontremos fisiológicas, que podría ser la prolina, serina, arginina, tirosina, cisteína, taurina, glicina. Muchos de estos
los podemos producir bajo ciertas condiciones. Y no esenciales, el glutamato, la alanina y el aspartato. Si nosotros vemos cómo es la parte metabólica, tenemos que el ingreso de las proteínas a través del bolo alimenticio llega al intestino, perdón, al estómago, donde por acción del ácido clorhídrico, que permite dos cosas: romper enlaces producto del pH, y en segundo, darle las condiciones necesarias para que actúe la pepsina, que es la encargada de ir rompiendo a las proteínas, que luego, al momento de pasar al intestino delgado y con la secreción de bicarbonato, se hace, se hace un proceso de tamponamiento del jugo gástrico, donde aquí pueden participar una serie de enzimas producidas por el páncreas, como la carboxipeptidasas, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, todas ellas con la finalidad de poder degradar estos, estas proteínas que ya fueron previamente degradadas por la pepsina, para poder llevarlos a la estructura más pequeñas que se puedan, que pueden ser aminoácidos o dipéptidos, donde interactúan las amino y las dipeptidasas para llevarlo ya finalmente a las etapas más pequeñas, y de esa forma poder absorberlos. Entonces, las proteínas, viéndolo quizás con un poco más de detalle, tenemos que el ácido clorhídrico rompe al pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina, por eso les decía que les da las condiciones necesarias, y la pepsina actúa sobre las proteínas. Luego, el, el, el bicarbonato le hace el fenómeno de tamponamiento, donde van a actuar las carboxipeptidasas para generar polipéptidos, y posteriormente actúa la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa para generar tripéptidos y dipéptidos. Y a nivel de la célula de la mucosa se ingresan los aminoácidos o dipeptidasas que van cortando esto, generando hidrólisis para que pasen los aminoácidos hacia el torrente de la vía porta. Y esa puede después ser llevados al hígado y posteriormente a la circulación general. ¿Cuál es la estructura base de las proteínas? La estructura base es el aminoácido. El aminoácido en sí es un ácido, como su nombre lo indica, y por lo tanto, como tal, incluso nosotros pudiésemos preparar, así como preparamos un tampón bicarbonato, un tampón tris, una solución amortiguadora por el estilo, un tampón fosfato, podríamos hacer tampones de aminoácidos. Son difíciles de poder hacer, no son fáciles, pero se puede. Y estos tienen como estructura base un átomo de carbono, que se denomina carbono alfa, al cual se encuentra unido a uno de sus enlaces un átomo de hidrógeno, a otro de sus enlaces un grupo amino, que está conformado por nitrógeno y dos protones, un grupo carboxilo, que es el que le entrega la carga negativa, el grupo amino le entrega la carga positiva, y una cadena lateral que se denomina R, porque ese es el que cambia en los distintos aminoácidos. R de radical. Aquí nosotros vemos los 20 aminoácidos que existen en la naturaleza y con su respectivo cambio. En el caso particular, por ejemplo, de la leucina, su grupo radical es un grupo metilo. En la isoleucina es un dimetilo. En el caso de la fenilalanina, perdón, estoy leyendo mal. Alamina, valina, prolina, que tiene un anillo que forma una estructura de tipo ciclar. La metionina, que está acá, la treonina, la cisteína, la tirosina, ya estoy leyendo mal otra vez,
la metionina, la glicina, la serina, la asparagina, la glutamina, el ácido glutámico y la lisina. La leucina, la isoleucina, la fenilalanina y triptófano, la treonina, la cisteína, la tirosina, el ácido aspartico, la arginina y la histidina. ¿Cuáles son destacables en este punto de vista? Son aquellos que, por ejemplo, la prolina, la histidina, la tirosina, el triptófano y la fenilalanina. La prolina y la histidina normalmente son los que generan quiebres en la estructura en la cadena polipeptídica. Quiebres significa que se van generando como cambios espaciales, ¿ya? Y todos aquellos que tengan aminoácidos de tipo aromáticos generalmente favorecen las uniones de tipo puente disulfuro. Y eso ayuda para las uniones de la estructura tridimensional que va a tener esta proteína. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? El enlace peptídico se une en que se hace la unión entre un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. Esto lo cataliza una enzima que genera la unión entre el carbono y el nitrógeno, liberando una molécula de agua y formando lo que se denomina un dipéptido. Y aquí tiene la estructura desde el punto de vista aspecto más tridimensional, donde en estos extremos estarían los radicales que van dando las características que tiene, particulares. Estas proteínas, estructuralmente, se van agrupando en 4 formas, que son consecutivas. La estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. En la estructura primaria corresponde a las uniones que se forman solamente a través del enlace peptídico y quizás por algún enlace que se vaya generando entre estos aminoácidos, como puede ser algunos puentes disulfuros que se vayan formando. Pero en resumen, la estructura primaria es la cadena lineal de los aminoácidos y que van uniéndose uno al lado de otro. Dependiendo del tipo de aminoácido que nosotros nos vamos a encontrar, empiezan a tomar ciertas formas tridimensionales, que es la que se denomina estructura secundaria, donde tenemos los dos tipos que existen, que son las alfa hélices y las estructuras de tipo beta plegada. En el caso de la alfa hélice, se denomina alfa porque va girando en el sentido de las agujas del reloj y tiene como característica que la estructura la va dando la formación de los radicales que van teniendo. ¿Por qué? Porque sobre todo aquellos que tienen aminoácidos cíclicos, que tienen radicales cíclicos, esos tienen tendencia a ser hidrofóbicos y por lo tanto se van hacia el interior de la hélice para protegerse, entre comillas, porque son hidrófobos de las soluciones acuosas. En cambio, aquellos que tienen radicales de otro tipo, por ejemplo, como un grupo metilo, quedan hacia afuera. Y esta estructura va generando que vayan formando una especie de hélice. Estas estructuras de hélice son sumamente importantes para darle la forma a las proteínas, sobre todo en aquellas zonas donde tienen que ser curvas, que tienen que hacer movimientos como un aspecto circular de la molécula. En cambio, la estructura beta plegada lo que hace es que se van uniendo y van quedando los extremos de la cadena lateral todos hacia un lado, pero formando una especie de piso. Y eso genera de que quede una zona relativamente lisa, por decirlo, de una forma, que hace las veces donde se encuentran lo que se denominan los bolsillos de las proteínas. Y son normalmente donde nosotros vamos a encontrar las uniones estrechas en cuanto a las interacciones con sus receptores. Una vez que ya esta proteína se va formando y va tomando la forma de alfa hélice o de beta plegada, dependiendo de los aminoácidos en los cuales se
se utilizan, aparece la estructura terciaria. La estructura terciaria son la estructura que le da la forma final a la proteína, que es uniendo la cadena completa, los radicales y sus interacciones eléctricas y sus tipos de uniones y enlaces que las mantienen. Aquí tenemos dos formas de estructura terciaria. Tenemos la tipo fibrosa, donde tenemos como por ejemplo el colágeno o la queratina del cabello o la fibroína de la seda dentro del ambiente ambiental. Y tenemos otras proteínas terciarias de tipo globular, que son una de las principales que nosotros encontramos y que muchas de ellas tienen funciones de transportadores, tienen funciones de receptores, etc. Tienen una forma relativamente esférica y tienen la característica de que normalmente en las zonas, cuando forman parte de los, como receptores y están embebidos dentro de la matriz citoplasmática, de la matriz de la membrana, los aminoácidos hidrofóbicos quedan al centro y los aminoácidos hidrofílicos quedan hacia los extremos. Este tipo de estructuras se suceden con estructuras que van al azar, con estructuras que van formadas en forma de alfa hélice y otras que van formadas en forma de estructura beta plegada. Esta estructura terciaria, aquí nosotros vemos cómo es la estructura terciaria del colágeno, que va dando la forma a la estructura de estas fibras de colágeno, y la estructura globular, cómo es una proteína enrollada, dándole los aspectos necesarios tridimensionales para su funcionamiento. ¿Qué es lo que mantiene esta estructura terciaria en forma normal? Primero, son los tipos de aminoácidos que lo conforman, pero para ellos son necesarios que existan una serie de uniones o enlaces. Están los enlaces de tipo covalentes, que están formados a través de la fusión de la unión a través de puentes disulfuro, es decir, que normalmente están asociados con la cistina, que la cistina tiene este grupo sulfuro, o bien a través de la formación de enlaces de tipo amida, que están entre las cadenas laterales que se forman entre la lisina y un aminoácido dicarboxílico como el glutamato o el aspartato. De esa forma, estas uniones son fuertes y requieren alta energía para poder romperlos, en el caso que uno quisiera hacerlo. Los enlaces que también aportan son aquellos que son enlaces no covalentes, donde tenemos, por ejemplo, las fuerzas electrostáticas con cargas de signo opuesto. Es decir, aquellos que tienen carga negativa van a quedar a un lado y aquellos que tienen carga positiva van a ir repeliéndose, de tal manera que queden agrupados de forma adecuada. Los puentes de hidrógeno que se forman entre las cadenas laterales de los aminoácidos de tipo polar, las interacciones de tipo hidrofóbica entre las cadenas laterales que son apolares, que van a tender a irse hacia el centro de la zona donde hay menor cantidad de un disolvente de tipo acuoso para poder mantener su estructura, y las fuerzas de polaridad debidas a las interacciones dipolo-dipolo. Estos se reflejan de la siguiente forma. Por ejemplo, enlaces disulfuro los tenemos entre la cisteína, entre dos aminoácidos de cisteína, las atracciones electrostáticas que ocurren, por ejemplo, entre la unión de un grupo carboxilo con un grupo amino, que ocurre entre el aspartato y la lisina, o bien por puentes de hidrógeno que se forman entre el hidrógeno de la serina y el grupo carboxilo del glutamato. Y las otras formas son las interacciones hidrofóbicas, como entre la tirosina y la fenilalanina, y la valina con la isoleucina. Finalmente, la última forma de su estructura es la estructura de tipo cuaternaria, donde es una proteína que consta normalmente de más de una cadena y que se unen entre ellas para tener la función necesaria que deben cumplir. A estas proteínas se le denominan proteínas oligoméricas, es decir, que están formadas por más de un tipo de
cadena polipeptídica distinta, y a esta se le dice que tiene una estructura cuaternaria. Estas deben considerar el número y la naturaleza de las distintas subunidades, o también denominados monómeros, que van a integrar esta estructura cuaternaria. Y la forma en que se van asociando, en el espacio van a dar lugar a lo que se denomina oligómero. El ejemplo clásico que se da es la forma de la hemoglobina, que está conformado por dos cadenas de tipo alfa y dos cadenas de tipo beta, en las cuales cada una de ellas tiene una zona de unión al fierro en un grupo central que se denomina el grupo M, que permite el transporte del oxígeno. Entonces, esta cadena polipeptídica tiene su estructura primaria, que dependiendo de las características que tenga de los aminoácidos que lo conforman, van a ir tomando una estructura de tipo secundaria, que puede ser, como muestra aquí, la alfa hélice o la beta plegada, lo que permite que vayan generándose estructuras tridimensionales que forman la que se denomina estructura terciaria. Y cuando se unen más de dos oligómeros de estas estructuras terciarias de distintas cadenas y forman una proteína en conjunto, se le denomina estructura cuaternaria. ¿Cómo clasificamos nosotros las proteínas? Las proteínas se clasifican en proteínas simples o holoproteínas y heteroproteínas o proteínas conjugadas. Dentro de las holoproteínas tenemos a las proteínas que están formadas solamente por aminoácidos, y ahí tenemos de tipo globulares y fibrosas. Y las heteroproteínas son aquellas que están conformadas por una fracción proteínica, pero que se le adicionan algunos grupos de tipo no proteínicos que se le denominan grupos prostéticos. Y en este grupo tenemos a las glucoproteínas, a las lipoproteínas, a las nucleoproteínas y a las cromoproteínas. Dentro de las proteínas, holoproteínas de tipo globular, estas se caracterizan porque al doblar sus cadenas toman una estructura de tipo esférica bastante apretada o compacta, dejando a todos los grupos hidrofóbicos hacia el centro y los grupos hidrofílicos hacia afuera. Y tienen la característica de ser solubles en agua. Al colocar los grupos hidrofílicos hacia afuera, permiten que se haga soluble en agua o en medios acuosos. Dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, a las prolaminas, donde tenemos a la ceína, que se obtiene del maíz, a la gliadina, del trigo, a la ordeína, de la cebada. Las gluteínas, que se obtiene, por ejemplo, la glutenina del trigo y la orisanina del arroz. De las albúminas, la que aquí, de donde lo saqué, que le denomina ceroalbúmina o albúmina sérica, que se encuentra en sangre, la ovoalbúmina, que forma parte del huevo, y la lactoalbúmina, que forma parte de la leche. Las hormonas, que cumplen distintas funciones, pero tenemos, por ejemplo, a la insulina, a la hormona del crecimiento, a la prolactina, a la tirotropina, entre otras. Y muchas, pero muchas enzimas con distintas funciones, donde tenemos a las hidrolasas, que hacen que cortan usando agua, a las oxidasas, que cortan usando oxígeno, a las ligasas, que van uniendo moléculas, a las liasas, que también hacen otro tipo de enlaces, a las transferasas, que transfieren grupos de una molécula a otra, etc. Dentro de las soloproteínas de tipo fibrosas, tenemos a las que son generalmente cadenas de polipeptídicas largas, con una estructura secundaria distinta o atípica, se podría decir, son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Y aquí tenemos algunas estructuras particulares, como son el colágeno, y por ser fibrosas normalmente son de tipo estructurales de los distintos órganos y células, y aquí tenemos al colágeno, que participa en los tejidos conjuntivos y en cartilaginosos, las queratinas, que forman
parte de las zonas ubicadas hacia el exterior del cuerpo humano y de los animales, como es la epidermis a través de la queratina, de los pelos, las uñas y los cuernos de los animales. Las elastinas que se encuentran conformando a los tendones y los vasos sanguíneos, y como su nombre lo indica, son elásticas, y por lo tanto eso le permite un cierto juego de funcionamiento a estas estructuras. La forma más fácil de verlo es en los niños pequeños, que son sumamente flexibles. ¿Por qué? Porque sus huesos tienen un alto contenido de cartílago y todavía no se ha conformado finalmente el hueso. Por lo tanto, son mucho más flexibles. A veces hay niños que son capaces de doblar el brazo completo en algunas partes sin fracturárselo, porque tienen un alto contenido de elastina. Y las fibroínas, que forman, por ejemplo, el hilo de la seda producida por los insectos y las arañas. Dentro de las heteroproteínas, en el caso de las glucoproteínas, como su nombre lo indica, tiene como grupo prostético un tipo de hidrato de carbono, que son moléculas formadas por esta fracción de tipo de hidrato de carbono o glucídica, que va entre el 5 y el 40% de su estructura total, y una fracción proteica que es el resto. Esta fracción proteica se encuentra unida por tipo de enlaces covalentes, es decir, tienen son altamente resistentes a las temperaturas, y las principales son las mucinas, que son las que participan en la secreción en los distintos tipos de secreciones, como la saliva, como el muco intestinal, el del tracto urogenital o el del tracto respiratorio. Las glucoproteínas de la sangre, que son un grupo gigante de proteínas, son muchas, que forman parte, donde podemos destacar, por ejemplo, a las inmunoglobulinas, que son todas ellas glucoproteínas. Las glucoproteínas de las membranas celulares, que forman parte estructural y que muchas veces participan de forma como transportadores o como receptores o cotransportadores. Algunas de ellas también pueden tener funciones de tipo enzimática, como son, que pueden ser ribonucleasas, pueden formar parte de, de las mucoproteínas, formar parte de los anticuerpos o de algunas hormonas como la hormona luteinizante. Las lipoproteínas, que es el siguiente grupo de las heteroproteínas, son macromolecularmente esféricas, que están formados por un núcleo que contiene un núcleo muy apolar, en donde está un gran contenido principalmente de colesterol esterificado y triglicéridos. Luego, una capa externa que es polar, conformada por fosfolípidos y colesterol libre, y un tipo de proteínas en particular que se denominan apolipoproteínas. Y en su conjunto, lo que hacen es participar y formar las estructuras denominadas lipoproteínas, que son las encargadas del transporte de los triglicéridos, del colesterol, de los lípidos, tanto desde el hígado hacia los tejidos como de los tejidos hacia el hígado. Se clasifican estas lipoproteínas según su densidad, y aquí aparecen los famosos nombres que muchos, yo diría que la gran mayoría conoce, como son las lipoproteínas de alta densidad, HDL, lipoproteína de baja densidad, LDL, lipoproteína de muy baja densidad, VLDL. Aquí quizás faltó una intermedia que se denomina IDL, que es de densidad intermedia. No voy a entrar en más detalle en cuanto a las lipoproteínas, porque eso después lo vemos en detalle en una clase completa sobre dislipidemia, donde vemos la estructura y la clasificación de las distintas lipoproteínas.
las nucleoproteínas, que son normalmente las que están ubicadas en el núcleo de las células y se asocian en forma directa con distintos tipos de ácidos nucleicos, ya sea ARN o ADN. El ejemplo más característico que hay son las histonas. Y otros ejemplos podrían ser las telomerasas, una ribonucleoproteína en la que se conforma un complejo entre ARN y proteína, y las proteaminas. ¿Cuál es la característica fundamental que estas tienen? Son que forman complejos estables con los ácidos nucleicos para darle así la estructura, principalmente pensando en el caso de la histona, en la que permite que se unen y se vaya enrollando, dando estas 2 vueltas y media a esta histona, para ir haciendo el sobreenrollamiento del DNA. A diferencia de otras proteínas, estas uniones son de forma transitoria y no son permanentes, porque en el momento en que se necesite, estas histonas se sueltan y se puede abrir esa cadena de DNA. Participan también en la regulación, en la síntesis y en la degradación del ADN. Y el último grupo son las cromoproteínas, que son proteínas que poseen un grupo de tipo prostético, que es una sustancia coloreada. Y aquí aparecen muchas de las proteínas que van a dar color a los denominados pigmentos. Y dentro de estos, dependiendo del tipo de grupo prostético, estos pueden ser pigmentos de tipo porfiríricos, como son la hemoglobina, encargada del transporte de la sangre, o los no porfirínicos, como la hemocianina, que es un pigmento respiratorio que contiene cobre, que se encuentra también en los crustáceos y en los moluscos, o también pueden ser tipo citocromo, que son los encargados de hacer y participar en el transporte de electrones, tanto en la cadena respiratoria, en la cadena de transporte de electrones, como en otras reacciones que requieran el transporte de electrones para generar la energía de un proceso. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Las funciones de las proteínas en detalle tenemos que son funciones de tipo estructural, donde hacen las veces de sostén y de relleno, es decir, de mantener la estructura y rellenarla a su vez, dándole de esta forma a esta estructura la resistencia y la elasticidad que tiene. Por ejemplo, cualquier órgano. Enzimática, que lo que hacen es hacer acciones de forma de biocatalizadores, que lo que hacen es acelerar las reacciones químicas bajando la energía que se requiere para poder generar esta transformación química. Hormonal, donde permiten la regulación del metabolismo de otro órgano, y lo ocurren ejerciendo su acción a distancia. Defensiva, como son los anticuerpos, con la opsonización de los microorganismos. Transporte, que es el llevar una sustancia de un lugar a otro, como es en el caso del oxígeno. Reserva, como reserva energética en caso de inanición extrema, donde tenemos el proceso del catabolismo proteico. Reguladora, donde se hace la regulación de los distintos procesos biológicos a través de inhibición de algo, de activación de algo, etc. Participar en la contracción muscular, ya que estas proteínas generan la estructura que van a formar a las miofibrillas, que están conformadas por actina y miosina, y que es lo que van a permitir el movimiento tanto del citoplasma, de la célula y finalmente del órgano y del cuerpo humano y el cuerpo de los animales. Y la función finalmente homeostática, donde pueden funcionar también como por ser sus características, como están conformados por aminoácidos, y los aminoácidos tienen la posibilidad de actuar como una especie de tampón o de amortiguador, pueden regular el pH a través de la función amortiguadora que tienen estas proteínas,
y esto producto de la carga eléctrica que presenta. ¿Cómo ocurre la síntesis de las proteínas? La síntesis de las proteínas ocurre posterior a la transcripción, donde se transcribe el DNA a un RNA, este sale al citoplasma, o bien sale hacia el retículo endoplasmático rugoso, donde se une a los ribosomas, y los ribosomas van leyendo este código que se va formando y van uniendo un aminoácido que está unido a un ARN ribosomal de transferencia, donde se les va transfiriendo un aminoácido a la vez para ir formando esta cadena que va saliendo. No voy a entrar en detalle porque esto lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de los ácidos nucleicos. Ahí voy a ver en más detalle. Pero sí les voy a mostrar un video para que quede más claro el proceso de la transcripción. Perdón, de la formación de las proteínas. Entonces aquí nosotros tenemos una célula, la cual nosotros vamos viendo sus distintos organelos. Tenemos el núcleo, el aparato del retículo endoplasmático, las distintas formas que tiene. En el interior tenemos los cromosomas que están unidos a la red. Recuerden que están unidos en forma súper enrollados gracias a las histonas. Aquí tenemos a las histonas que van dando esta vuelta y media, estas dos vueltas y media que yo les decía, donde está súper enrollado el DNA, y lo que hace es que en esta estructura del ácido nucleico se encuentran los genes necesarios para que se produzcan las distintas proteínas. Entonces, tienen que haber unos sitios de inicio de la transcripción, donde una ARN polimerasa empieza a transcribir esta secuencia en un ARN de tipo mensajero, el cual, una vez que ya está conformado, sale hacia el citoplasma, presenta algunas características particulares de ARN mensajero, como una cadena muy larga de poli-A para evitar la degradación, y se hacen los procesos de reordenamiento, que son los splicing que se van generando en caso de ser necesario, y son llevados hacia el retículo endoplasmático, donde va a estar unido un ribosoma. Este ribosoma está conformado por dos unidades, una subunidad pesada y una más liviana, o pequeña y grande, en la cual empieza a leer cada 3 aminoácidos, en la cual se une un ARN de transferencia que tiene en uno de sus extremos una secuencia característica que es reconocida por la secuencia del ARN mensajero. Y a medida que esto va pasando, se van adicionando en el grupo el aminoácido que tenía el ARN de transferencia, para ir formando la estructura de la proteína, y que después se va a ir ordenando dependiendo de sus características, del tipo de aminoácido y de sus características físicas, para dar finalmente la estructura tridimensional de esta proteína. Finalmente, y como última diapositiva, tenemos el catabolismo proteico. Este catabolismo proteico tiene como finalidad la utilización de las proteínas como fuentes de energía. Como yo ya les había dicho, esto ocurre en último recurso de procesos de inanición. Es lo que normalmente ocurre con las personas postradas, o bien con las personas que hacen huelga de hambre. En las personas postradas empieza una degradación de las proteínas, producto del desuso de una extremidad. Entonces, es bastante común, por ejemplo, las personas que llevan mucho tiempo postradas, sus piernas se empiezan como a poner cada vez más flacas, porque se va perdiendo
se va utilizando esas proteínas que no son necesarias porque el organismo no los está usando y la empiezan a ocupar para generar energía. Sin generar, en este caso, tanto problema. En el caso de los procesos de inanición prolongada, ahí sí empiezan a aparecer fenómenos de catabolismo severo, generando repercusiones masivas en el organismo. Pues, sí, eso puede pasar por pasar mucho tiempo sentado. Por eso siempre se recomienda que las personas tengan que caminar. Si ustedes tienen algún familiar que le cueste moverse y que les diga que lo único que quiere es estar sentado, traten de hacer de que por lo menos camine en la casa. Ahora en las condiciones de pandemia, si no estuviésemos en pandemia, sáquenlos a caminar. Aunque sea salir a caminar al patio, salir a caminar, pero que hagan uso de sus extremidades, porque si no se empiezan a atrofiar y quizás en algún momento en que quieran hacerlo, ya no van a poder porque no van a tener los músculos, no van a ser lo suficientemente fuertes como para poder realizar el proceso que les va a exigir. Entonces, ¿Profe? ¿sí? ¿Esto igual ocurre en personas diabéticas o no? No, en las personas diabéticas ocurre otro fenómeno distinto, que es un fenómeno de trombosis. Generalmente es un proceso de trombosis y de pie diabético. En resumen, es como una inflamación. Es una inflamación que se genera en el pie, se inflama y se pierde la circulación y se empiezan a producir heridas. Y eso es lo que se genera, lo que se denomina el pie diabético. Es distinto. Pero la baja de peso en pacientes diabéticos no se debe también porque como no hay procesamiento de la glucosa o sería algo nada que ver. En general, las personas diabéticas con diabetes tipo 1, sí normalmente pueden bajar de peso, pero eso está asociado principalmente a a que no tienen la biodisponibilidad de la insulina y no pueden absorber la insulina y por eso tienden a bajar de peso. En cambio, en la diabetes de tipo 2, las personas es todo lo contrario, tienden a acumular masa y son más grandes, porque empiezan a acumular, tienen una alta circulación de glucosa y la tienden a transformar en grasa, o bien a transformarla en proteína como reserva, porque tienen demasiada biodisponibilidad de glucosa. Son dos fenómenos distintos que ocurren. No, mi gato no sé qué está haciendo, creo que quiere jugar. Profe, ¿Sí? y en algún momento nosotros vamos a sacar el índice catabólico, el nitrógeno ureico en El índice catabólico no lo sacamos, pero sí hay un rico urinario. dentro de los exámenes que nosotros hacemos es el nitrógeno ureico en sangre. Es el que nosotros Ah, pero ese es el boom, no el el NU. BUN, no, el BUN. Nosotros calculamos el Ujú. BUN y el débito urinario tampoco lo calculamos nosotros. Ya. No, eso no. Lo único que nosotros alcanzamos a medir es la osmolaridad. Ah, ya, ya. Sí, Yo sí saco balance nitrogenado, pero no sí, importa. sí. En nutrición sí lo utilizo, pero nosotros no. No, nosotros no lo utilizamos. Entonces, estos aminoácidos que pueden venir de 20 diferentes vías, que son 20 aminoácidos distintos, pueden tener distintas posibilidades. Una de ellas, que estos aminoácidos vengan de la dieta o vengan de proteínas corporales. Y estos aminoácidos pueden estar formando, pueden ir a formar nucleótidos, ayudar a formar nucleótidos, coenzimas, porfirinas, neurotransmisores y hormonas. También pueden ir a formar, por procesos de aminación, a liberar nitrógeno, y este nitrógeno entrar al ciclo de la urea para generar urea y de esa forma generar algunos procesos
metabólicos sumamente importantes que están relacionados con el ciclo de la urea, y también puede venir a generar un esqueleto carbonatado que puede ir a dar glucosa, ácido graso o ingresar directamente por el costado al ciclo de Krebs para producir CO2 y energía. Por lo tanto, existen varias formas en las cuales se pueden utilizar estos aminoácidos para las distintas funciones que se requieran. Entonces, va a depender del estado metabólico de la persona, qué es lo que va a ocurrir con ellos, hacia dónde van a ir, o van a ser componentes estructurales, o van a ser de otras proteínas, o pueden ser utilizados para otros procesos metabólicos sumamente importantes dentro del organismo, que muchos de ellos los vamos a ver en el transcurso de este curso y del curso que sigue de Química Clínica 2. ¿Alguna pregunta o consulta? No, profe, yo al menos no. Yo tampoco. Ya. Creo que la clase del martes aún no la supe, sí. Es que la verdad no he revisado, pero quería saber. Bueno, cuando antes de que empezara a grabar, dije que la había subido recién, en ese momento. Así es que me conecté como a las 3:10 y ya había empezado Sí. la clase. Sí. No, yo ya la subí como 5 para las 3. Una cosa así. ¿Y esta la podría subir Sí, bueno, voy a tratar de para verla el subirla. fin de semana? Por eso, voy a tratar de subirla hoy día en el transcurso de la tarde, porque tengo reuniones toda la tarde, entonces como se claro. tiene que transformar, ahí tengo que estar ocupando el computador y voy a ver. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta o consulta? Si no, nos No, vemos. profe, nada. ¿Ah? No, nada. Nada. Ya. Ok. Si no, nos vemos, entonces quedamos con el certamen para el día viernes de 3 a 5. Entonces voy a tratar de ajustarme en ese horario en cuanto a la cantidad de tiempo que les tengo que dar. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Ya, profe, gracias. Entonces nos Profe, vemos. pero igual va a dejar la ventana que dijo, ¿no? Así como, Sí, po, no sé, sí, po, po. en vez de a las 3, 2:30 para adelante. Y Sí, po, uno, no, sí. cuando No, quiera. no, sí, tengo Ah, que ya. dejarle, tengo que dejarle un grado de ventana para que puedan hacerlo. ¿Ya? Profe, no sé, que no sea hasta más tardar, hasta las 6. Es que tengo prueba después. No, pues no, tranquilo. Nosotros Tranquilo. tenemos clase, profe, Ya. de 5 a 6 Ya, vale. también, para que esté Ah, en y tiene, consideración. por si acaso, ¿tienen clase entre las 2 y las 3? No, 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 ya, entonces como para programarla quizás entre las 2 y las 5 y ahí darle el rango para que puedan hacer la prueba. Ahora Sí. va a depender de cuánto yo vea que me va a quedar en extensión la prueba. ¿Ya? bueno, profe. Ya. sí, profe. Gracias, profe. No, sí, Gracias. temprano Ya, no hay pues. problema. Ya. Qué Entonces, bien. nos estamos viendo, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias.